hay un protocolo, pero no se ha aplicado como se debiera y es emergente que se empiece a considerar esta situación. Vamos, no solo en el caso de la influenza está el dengue, también está entrando en focos rojos. Contingencias ambientales con la calidad del aire. Ahora, hoy, de hecho, tuvimos una contingencia muy importante de más de 7 horas. Entonces, creo que con emergencias se necesita que se aplique esto, ¿no? Porque sí vemos a una autoridad un tanto pasiva en muy algunos de estos aspectos y creo que hay que dimensionar los problemas y sobre todo aprender del pasado. Ok, muy bien, emergencia y hay que aprender del pasado. ¿Quién continúa? ¿Paloma, Raúl, Jorge? Bueno, yo mencioné la palabra inexistente justamente por este asunto que comenta nuestro compañero Víctor, en el sentido de que vemos una autoridad muy pasiva, ¿no? El tema ambiental, la calidad del aire se percibe como mala, muy mala. Y sin embargo yo no veo ni siquiera en operación o en funcionamiento claro el tema de los IMECAS, ¿no? Todavía en la administración pasada jugaban con las cifras, pero de alguna manera se seguía comentando el tema. Además, el IMECA es un dato inventado, es decir, no mide las cosas que hay que medir, mide lo que les da la gana para hacer como más suave pero yo no veo, la medición que ni siquiera hacen. Yo no veo en esta administración que de menos te recuerden el término, ¿no? Como algo a considerarse. Es que tú mereces estar bien. Veo ese tipo de cosas, veo ese tipo de mensajes. Y tratándose del tema de la influenza, recuerdo muy bien las palabras del gobernador que decía que ellos hicieron una política de comunicación incluso antes que la del gobierno federal. Pero yo me pregunto... Pero no la aplicaron. Exactamente. Una cosa es hacer una estrategia de comunicación y otra cosa es que eso se aplique. Y vemos en los hospitales que están atestados de gente enferma, vemos a personal de hospitales públicos enferma. Me tocó hacer algunas vueltas en hospitales del Cruz Verde, de Guadalajara y de Zapopan por asuntos personales, y ves al personal enfermo, y ves a la gente que se queja porque no hay abasto de medicinas, y ves a la gente que no sabe qué hacer, cómo diagnosticarlo, y no ves una estrategia de gobierno que no sea la mediática. A eso voy. Ok, bueno, antes de irnos a corte, en un minuto, alguien que nos escriba su palabra, ya sea Jorge de la Cueva, que nos dice a mí negación. Que me gusta que me corten. Ok, eso. No, digo negación porque pienso, por ejemplo, en la nota de Vanessa Robles sobre los hielos, que escondieron un montón de cosas, de las que ya hablaremos. Pienso en picachos y Zapopan diciendo, no, ni contamina, es agua sucia. Revuelta, es agua revuelta. Es agua revuelta. O sea, pienso en un gobierno que esconde la cara ante las contingencias, que digo, si hay un caso de un desastre de salud pública inminente es picachos. Y lo que hacen es decir, no pasa nada, ¿no? Ok, vamos a nuestro primer corte y regresando tendremos la participación de Raúl Torres para que nos diga por qué define estrategias de salud ambiental con la palabra deficiente. 3030-5350 en nuestra línea telefónica. Estamos hablando, les recuerdo, de estrategias de salud pública en Jalisco. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Ya en el bloque anterior, nuestros invitados periodistas daban sus puntos de vista para definir en una sola palabra cómo están las estrategias de salud pública en Jalisco. Y les reitero quiénes son nuestros invitados y cómo las definen, también para que Raúl Torres nos dé su definición completa. Jorge de la Cueva nos dice negación para definir estrategias de salud pública en Jalisco. Paloma Robles nos dice que en una sola palabra, inexistente. Raúl Torres, que ahorita nos va a describir mejor, nos comenta deficiente. Y Víctor Manuel Chávez Ogazón nos dice es una emergencia. Le mandamos saludos a Vanessa Robles, que no alcanza a llegar con nosotros. La vamos a extrañar, pero dentro de 8 días ojalá esté por acá. Hoy no es jueves, Vanessa. Es viernes. Raúl Torres, ¿por qué dices es deficiente para definir estrategias de salud pública en Jalisco? Brevemente, por favor. Porque se centra en las emergencias, como dijo Víctor. O sea, parece que hay estrategias de salud solo cuando hay emergencias. Pero además la salud pública tiene que ver con un montón de cosas que no nada más la influencia, la influenza, el dengue, sino con la influencia H, La L, M, M. JK.
Creo que también hay cosas a las que se está negando, por ejemplo, este debate que se está empezando a querer abrir sobre el consumo, legalización de la de la marihuana. Ese es un asunto de salud. Es un asunto de salud la prevención sexual. La prevención sexual. Eso son francachelas. ¿Chelas? También es un asunto de salud. Eso dijo un viejo gobernador, ¿no? ¿Qué quieren? ¿Que les compre chelas también? Y el Six y el Vale Palmotel. Bueno, eso sería una buena política de salud, ¿cómo no? Se trabaja sobre las emergencias. Se trabaja sobre las emergencias, sobre las rodillas, y yo creo que hay un montón de cosas que no se están discutiendo. Incluso o sea, la salud tiene que ver, la salud mental, y muchas de las cosas que vemos a todos los días no ayudan a la salud mental de este país. Okay. En el bloque anterior ya hablaban de las contingencias, ¿no? Hablaban de la influenza, del dengue, también las contingencias ambientales por el aire que respiramos. Comentabas tú lo de picachos, ¿no? Que tienen años las poblaciones que están cerca del Río Blanco diciendo que esas aguas están contaminadas por los lixiviados, etcétera. ¿Cómo, desde su punto de vista, de qué manera el Estado ha abordado las contingencias de salud en Jalisco? Lo que pasa es que creo que hay que definir dos aspectos. Por ejemplo, hay problemas como esos que acabas de mencionar, picachos, que se heredan, pero no se hace nada. A otros que se heredan, pero son reactivos. O sea, en vez de despegar o en vez de hacer algo para evitarlo, se despegan hasta el final para efectos de que reaccionar ante una situación. Esto creo que sí es delicado porque ya cuando tenemos el problema encima, empezamos a reaccionar. Creo que las estrategias deben de plantear desde la prevención. Exactamente, y después, yo diría, es la prevención, la atención y la reacción, porque puede haber casos donde se tenga que reaccionar, ¿por qué no? Ante enfermedades extrañas, pero más aún, y eso es lo que me extraña, más aún cuando hoy se habla de que la influenza H1N1 ya es estacional, es decir, que la vamos a tener para siempre, llegó para quedarse, pues no haya planteado una estrategia que vaya más allá de decirle a la gente que se vaya a vacunar. Que se lave las manos. Creo que eso de decirle a la ciudadanía constantemente y después quererle delegar esa responsabilidad de que no, yo te dije que te vacunaras. Es como aquello de no te subas a la barda porque te vas a caer. Es exactamente igual, ¿no? Aquella famosa frase que dijera un exgobernador cuando lo de las explosiones del 22 de abril. Creo que la ciudadanía necesita más información. Simplemente en lo de la vacuna, cuántos mitos no hay, cuántas realidades existen que a la gente le evita que vaya a vacunar. O sea, nadie ha dicho que no hace daño. O sea, que salga y diga, esa vacuna no hace daño, nadie lo dice así de claro. Como también no nos dicen que hay otras formas de cómo prepararse la persona para evitar una influenza, la ingesta de vitaminas, alimentos, etcétera, ¿no? Que están ahí y que, bueno, todo eso pudiera abonar a tener una mejor salud en general, pero faltan esos planes integrales que vayan más allá que, como te digo, mensajes informativos, sino políticas reales de salud. Ok. Zul, ¿tienes algún comentario en este punto? Pues coincido con Víctor, fíjate nomás que raro. Es que acabo de pasar el Día del Amor y la Amistad, justamente por eso, ¿no? Estamos todavía en el mes. No, me parece que la pseudociencia del internet, tan de moda ella, con la onda de que las vacunas hacen daño, que es totalmente falso, genera comunicación, y genera una comunicación que hace que la gente no se vacune, mientras que el gobierno no genera una comunicación a favor, no tiene una estrategia, tal cual no existe. No, nada más puntualizaría, no te subas a la barda porque te vas a caer, que eso ya sería una ventaja, es ¿cuál barda? ¿No? Si no hay barda. ¿A cuál barda? Es decir, me parece que un ejemplo así como clarísimo del asunto es, como iba a haber informe del gobernador, no íbamos a hablar de la influenza. Claro. Y eso a mí me parece que habla de las prioridades del gobierno. Y las prioridades del gobierno pareciera ser, mereces quedar bien, ¿no? Claro. Raúl Paloma. Eso que menciona Azul fue clarísimo, ¿no? Y el gobernador sacó el tema a través de entrevistas que dio a medios. O sea, en el informe creo que le dedicó un par de segundos al tema, ¿no? Y lo demás,
lo dijo en entrevistas con medios que duraban 2, 3 entregas. Y esa era la excusa, lo que yo mencionaba hace un momento. Lo dijimos antes que el gobierno federal, sí, pero, ¿no? Jalisco es uno de los estados donde más muertos hay, ¿no? Y coincidía directamente con las fechas del informe. Y no solo donde más muertos hay, sino que no han pagado. Decían que iba a ir a la baja. No han Claro, pagado. no, ¿Van 80 y qué? Ajá. Entonces dices tú, ¿dónde está esa parte, no? En la glosa, no la ciudadana, la otra. La otra glosa, fue al secretario de Salud al que peor le fue, ¿no? Digo, si queremos hablar un poquito de cómo se trató el tema ya en la discusión, pues sí hubo reclamos claros, justamente de esto, ¿no? De falta de información, de falta de acción, de poca sensibilidad al tema, de ocultar los datos, de ocultar que hay un desabasto de medicina y todo eso. No se nos olvide que un tema como este fue el que le costó el puesto al doctor Carnitas. Así es. ¿Un tema como ese te refieres al desabasto? El de la influenza en específico, en 2009. En 2009. Motivó la salida del secretario de Salud. Bueno, pero vamos mejorando, ¿no? Ya vimos que los camiones ahora no solo te llevan a las clínicas, te llevan hasta la sala de emergencias. Claro. Decía Víctor, para las estrategias de salud en un gobierno, bueno, tiene que haber, digo, si ya tienes el problema, tiene que ser reactivo, también tiene que haber preventivo. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto al si ya tienes el problema, tienes que actuar, ¿no? No puedes dejarlo, tienes que ser también preventivo. No, puedes decir, sobre todo Picachos preventivo. está limpio. Puedes perfectamente decir, no hay ningún problema, el agua que sale de Picachos es agua pura y clara y limpia. No, bueno, pues quien no haya visitado Picachos y haya pisado la basura dentro de Picachos se puede dar cuenta de lo limpio que está. Pero si hablamos de estrategias de gobierno, la estrategia de gobierno es cerrar los ojos y pretender que no existe el elefante en la habitación. ¿De plano? ¿Cuál elefante? No, es Raúl Torres. A ver, yo creo que tiene que ver con eso y además con que se sigue viendo como la Secretaría de Salud como un ente aislado de todos los demás. De repente la quisieron vincular para algunos programas, ¿no? Por ejemplo, para su programa estrella, que es el de Salvando Vidas. Está vinculada con movilidad. Pero de ahí párale de contar. O sea, ¿dónde la ves vinculada también con movilidad por otros temas, como son los de las ciclovías? La Secretaría de Salud tiene una responsabilidad importante y la de medio ambiente, porque tampoco pueden poner ciclovías por lugares donde te vas a ir fletando el humo del camión. De hecho, ya hay ciclistas que están teniendo problemas en sus vías respiratorias justamente por tener 4 o 5 años en las calles, rodando en las calles sin ninguna... Más bien ya empieza a haber números al respecto, ¿no? Yo creo que es un problema que hay desde siempre, pero ciertamente andar por las avenidas en donde circula tráfico pesado, podemos mencionar varios casos de ciclistas famosones, ¿no? Que se han hecho exámenes pulmonares y parece que fuman 2 cajetillas diarias. Y nada menos hoy precisamente un tema que se manejó hace rato fue el hecho de que todavía a la fecha se oculta la información de cuántas mujeres embarazadas están entre las víctimas, entre las 88. Se reconoció que sí hay. Pero sí hay entre las que han fallecido, pero no sabemos cuántas, o no nos quisieron decir cuántas. Pero a lo que voy es, hablando de esa vinculación de programas, el de salud tiene que estar vinculado a los programas sociales también. Ya se hablaba de movilidad, bueno, también a lo social. ¿Por qué? Porque es la que baja los grupos marginados, y evidentemente son en los grupos marginados donde estamos teniendo el problema. Curiosamente se les cataloga y se dice, y eso creo que es delicado, el hecho de que se diga, es que los que han muerto son gente que estaba diabética, sobrepeso, etcétera. Pero nadie nos ha dicho que era pobre, que vivía en los municipios o en las zonas de la periferia de la ciudad, en municipios marginados, o era un grupo marginado económica y socialmente. Ese es el detalle, porque creo que si al poner en evidencia esos datos nos estaríamos dando cuenta de que no están bajando realmente los programas como de salud a quien realmente lo necesita. Okay. ¿Sul? Yo creo que volvemos al asunto de las prioridades del gobierno estatal, ¿no? No se trata de resolver problemas, porque entonces estaríamos viendo dinámicas, si quieres pedestres, si quieres muy en la cuna, pero estaríamos viendo un camino hacia alguna parte. Y lo que estamos viendo es no oigo.
No veo. Soy de palo, tengo orejas de pescado. Ok, bueno, pues esto... De pescado de Tlajomulco. No, güey, no, pero sí ya se está arreglando. Tienen 3. De regreso, vamos a platicar acerca de la información en cuanto a contingencias, en cuanto a materia de salud pública, los medios de comunicación, qué papel jugamos y también pues la creatividad que se necesita para poder llegar a las personas, para poder hacer llegar esta información, ¿no? De repente sí estarán los programas en el escritorio cuando están hechos, pero ¿de qué manera llegan? ¿De qué manera nos están hablando a la Miguel población? Castro tiene una empresa de volanteo, parece, ¿no? No, pero... eso. No digo de los canales de distribución, Volviendo sino de del los corte contenidos. hablamos de eso, pero me parece que en redes sociales hemos visto un montón de gente que ha aprovechado la contingencia de la influenza para salir a repartir volantes, a repartir tapabocas a las 6 de la mañana y lo presumen. Pues de regreso del corte platicamos más, para no perder la bonita costumbre. Estamos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco, 3030-5350. Está usted en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Hablando de estrategias de salud pública en Jalisco, por cierto, salió una nota que dice, a partir del sábado pasado aparecieron las modificaciones en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Es decir, porque cambian la manera para activar contingencia ambiental aquí en Jalisco. Y lo digo textualmente. Cuando una estación presente 150 puntos IMECA, se anunciará que hay contingencia ambiental y no como antes ocurría, que se promediaban los valores de las estaciones en toda la ciudad, ¿no? Entonces dice, si el ozono está alto, es decir, si hay 150 puntos IMECA, la contingencia aplicará en toda la ciudad, no por zonas. Y si las partículas suspendidas están elevadas en una sola estación, se va a declarar contingencia en toda el área de influencia. De influenza. Digo, la verdad es que números más, números menos, pero los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara lo respiramos, lo sentimos, lo vemos también, ¿no? A veces no necesitamos de los números y de entender lo que, ¿no? Que el término 150 IMECAS, 100 IMECAS, etcétera, pero eso es importante. para vivirlo. Pero además, sí, Víctor, perdón. Si te das cuenta de las cifras, ¿qué haces? Nadie sabe qué hacer. O sea, ¿qué pasó hoy? Nada. Pero hablemos de comunicación y de interés de comunicar. Me Por arden favor, los ojos. queridos tres radioescuchas, llámenme y explíquenme qué diablos es un IMECA, porque no sé. Índice atmosférico de contaminación. ¿Pero qué mide? El ¿Qué índice. mide? ¿Qué quiere decir 150 No IMECAS? tengo ¿Que idea. Las respiramos partículas, plomo? o sea, las Me arden los partículas ojos, me suspendidas arden los ojos son las como que de hacen daño. 150 IMECAS. Eso es a lo que voy. Es IMECA, ¿no? Nadie IMECAS. se ha molestado en explicar cómo se mide la calidad del aire con claridad y para qué están las estaciones. No hay campañas de información. Hay una campaña de volanteo de nuestro amigo Miguel Castro, que, gracias por presumirlo en las redes. Querido Miguel, si nos estás escuchando, sube también la información que repartes en la calle porque nadie la tus conoce. fotos de espaldas con un volante no nos dicen mucho de cómo comportarnos. Bueno, yo te voy a decir, quienes han dedicado tiempo, Y si nos trae café espacio, también. expertos, es el Colectivo también quiero Ecologista Jalisco, que tiene una sección específicamente para hablar de la calidad IMECA. del aire y de los IMECA, y para que todos entendamos en qué consiste, ¿no? Así que estamos hablando de una asociación civil que se preocupa por que Tiene las personas años. estén, y que tiene años, que se preocupa No, y porque que las personas generan estén datos informadas. muy contundentes sobre Sí, las datos. condiciones de salud de los niños en Ujú. el estado por situaciones de contingencia Sí. ambiental. Saludos Y a los eso, niños de Miravalle. exactamente. Por cierto. Allá para donde Pero, sopla el y aire. eso no se ve en la toma de decisiones que se dan dentro del gobierno del estado. O sea, no hay claridad en eso. Creo que Víctor. sería bueno, exactamente, si algo así que, como se ha sostenido esta semana, si no pueden renuncien, no hay necesidad de renunciar, nada más que tomen en cuenta la ciudadanía, Lo que a ya los hay. esfuerzos de las ONGs para poder trabajar No, en sí ese que sí aspecto. Yo creo que sí renuncian, Bueno, es que no quise ser tan drástico, pero, pero la verdad es que, la verdad es que, Ese volanteo. en ese Víctor. sentido, creo que las políticas de salud ecológicas pues se hacen tomando en cuenta todas las partes y creo que eso es
donde no nos hemos puesto de acuerdo. Hacemos algo, se crean leyes, pero después se desvincula totalmente de la sociedad, de las ONGs que forman parte importante y que no tendrías que reunirlos en una glosa a lo mejor, sino estar en constante comunicación todo el año para poder conformar esas estrategias donde la verdad yo lo he platicado con algunos funcionarios del Estado. Hay quienes me han preguntado cuál es el tema al empezar el año. O incluso hay unos que me han dicho, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, están perdidos en algunos aspectos. Creo que no han podido arrancar. No sabía que tenías una consultoría, entonces, Víctor. Yo no, nada más me preguntaron, no la di. Porque toda consulta causa. Exactamente, y además yo tengo mis trabajos. Dame al 1-800 Miguel Y Castro. entonces, en ese sentido, creo que queda muy claro eso, ¿no? De que sí es hora de alinear precisamente esos aspectos en beneficio de la ciudadanía. Y qué bueno que tocas este punto de preguntar y de la información, ¿no? Medios de comunicación, los medios de comunicación, ¿qué papel jugamos en este punto de estrategias de materia de salud pública, tanto en la información que se genera día a día, en las investigaciones, entrevistas, en lo que se publica? El problema es que tanto como en la publicidad. Seguimos el discurso de los políticos. ¿El oficial? Lo oficial, y que no dice nada, como los volantes de Miguel Castro. No, a lo mejor los volantes... Pero no sabemos no qué sabemos dicen. qué dicen. Exactamente. Y estamos aislados. Por ejemplo, podemos abordar el tema de las famosas vacunas, donde algunos medios se interesaron en evaluar los mitos que circulaban en redes sociales, ponerlos en la mesa de discusión y decirle a especialistas, a ver, opina sobre esto. ¿La vacuna hace o no hace daño? Y díceselo a la gente. Pero creo que eso es aislado. No, al decir políticas de salud, creo que tendría que comprender desde eso, desde decir, a ver, en caso de una emergencia, cuando tenemos una situación, primero, para prevención, el plan estratégico tiene que prevenir la comunicación, tiene que preverlo. La Secretaría de Salud diciendo cuáles son los males del estrés que causa el tener un salario mínimo tan bajo. O sea, y diciendo que se debe de, ¿no? De que el salario mínimo es insalubre. Ahí hay un tema, y creo que en 2009 quedó muy claro. Cuando fue la contingencia, hubo mucha gente que se interesó, porque obviamente era el tema, y había poca profesionalización del gremio. O sea, tuvimos que entender qué estaba sucediendo, y quien cubría la fuente se fletó como pudo. Y después había como una necesidad de seguir analizando situaciones de salud, y ya no había, nunca hubo más bien en dónde hacerlo. O sea, la profesionalización de los cuadros de periodistas quedó en nada, ¿no? Cuando hay organizaciones, incluso de farmacéuticas, que profesionalizan cuadros. Pero veo que no hay en el Estado como esa intención, ¿no? Pues creo que un reportero tiene que cubrir como 18 fuentes en 18 medios para ganarse la vida. Porque ser periodista es insalubre. Pero antes sí había como esa conciencia, o al menos se respetaba mucho como la gente que cubría por fuente. Sí. Y las chavas que cubrían salud. Falta especialización y falta interés en esos temas. Pero yo creo que un ejemplo muy claro es la nota, hablando de medios y el tema de salud, es la nota que sacó Vanessa hace poco en artículo 7. Sí. Y en el informador también, Y en el informador, sí, cierto, de la gente. Y luego lo publicaron en La Jornada. ¿De qué era? Pero diles de qué era. Sí. Voy. ¡Rápido! De los intoxicados por hielos. Que una familia hizo como una fiesta infantil, y al parecer los hielos tenían éxtasis o anfetaminas y barbitúricos. Y se los tomaron, se pusieron todos locos, fueron a hospitales públicos y privados, se hicieron exámenes de orina y demás cosas, se comprobó efectivamente que habían sido intoxicados probablemente por los hielos comprados en una tienda, que no voy a decir para no quemar a un Oxxo, y se negó sistemáticamente, se investigó nada, se sabe nada. Hay 10 órdenes de aprehensión por una ventana rota en el Congreso, hay 0 investigación por el tema de hielos de una tienda de autoservicio, ¿no? Pues no hay nada de salud. No, y en ese sentido, fíjate, yo sí voy a rescatar la parte de respecto a... Yo siento que sí hay periodistas especializados y que se han tratado el tema con responsabilidad en el área de salud, pero se han vuelto incluso incómodos para algunos funcionarios. Yo voy a mencionar un nombre, la reportera Isaura López, con quien colabora conmigo y que
ella ha sido incluso cuestionada Pero es de porque las pocas no que se ha conocen bien pagado, la fuente. no ha frenado sus cifras. O sea, ella claro. puntualmente y antes que el gobierno ha dado a conocer las cifras día a día, y la verdad es que hubo momentos que me llegaron a decir, pues págala, no, que no siga dando las cifras, y yo dije no, y esto va a seguirse haciendo diario en los medios donde estemos colaborando, y hay el respaldo. No, hombre, Y ahí es ¿quién cuando, te ahí dijo es que cuando no? entra, ¿Quién ahí es te cuando, habló? ahí es ¿Quién cuando, te habló? Es saludable decir eso. ahí Dejen es que cuando termine de hablar. ahí, y ya, ahí ya es dirá, cuando por favor. entramos en esa parte donde decía Azul que se quiere llevar a los extremos, no solo no dar información, sino decir, frénala o no des a conocer los datos, ¿no? Entonces creo que esa situación es delicada, o sea, porque incluso hay molestia ciertamente con ella, porque no ha pagado, pero ella tiene instrucciones de seguir adelante con ese asunto. Entonces, creo que ese detalle eso es parte fundamental de esto. ¿Por qué en vez de frenar esas estadísticas, no me pongo a trabajar y hacemos algo, ¿no? Para dar una variante a esto? Porque fíjate, es tan grave lo que ocurre ahora como lo que ocurrió En 2009. en el 2009. En aquel entonces se dejó crecer el problema, se ocultó al principio y después se volvió en algo que se llevó a los extremos y se dijo muchas cosas cuando se sentó a los medios de comunicación, volviendo a ese tema, porque dicen ellos, se alertó de más y ya vino una apagalisis. Hoy yo creo que bien pudieras llamar a los medios, sentarte con ellos, plantear una estrategia de comunicación y no se debe de considerar así porque finalmente los protocolos implican que los medios de comunicación nos involucremos en ese tipo de situaciones de emergencia para poder frenar esto, ¿no? Y para poder explicar, porque también muchas veces la nota es cuántos muertos van y muy pocas veces explicamos, a ver, este virus es así, trabaja así, esto, si se está pidiendo que se prevenga de esta manera es por esto, no es porque nada más te tienes que lavar las manos o tienes que andar rociando todo con cloro, o sea, falta explicación. Y ahí es lo que yo insistía, que la profesionalización, no hay interés de las autoridades de decir, esta es la información para ustedes, difúndala de manera abierta, y tampoco de los, no sé, decirle a los dueños o los directores de los medios de decir, necesito que mi gente tenga esa información. Claro. Y abiertamente decir, ¿no? Por ejemplo, la vacuna, pues la vacuna es probable que no te dé, pero igual te va a dar. O sea, ser honestos con lo que hay. No decir, esta es la panacea, vacúnese. Oiga, yo me vacuné, ¿qué cree que ya me dio? ¿Cuánta gente se enteró hasta ahora, después desde el 2009 a la fecha, 4 años, que la vacuna inmediatamente no te protege, sino que tarda 3 semanas en que empiece a crear anticuerpos y hasta entonces estarás blindado por la infección. Claro, pero hasta ahora esa información trascendió. ¿Cuánta más está ahí? Sí, es importante. Tenemos que ir a un corte antes de que Zul empiece a hablar. Tenemos que ir a un corte, así que habla de para que te regreso corten. seguimos hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Estamos con el tema de contingencias y también con el tema de la información que manejan los medios de comunicación. ¿Qué papel tenemos los medios de comunicación para tocar estos temas de salud pública? 3030-5350, nuestra línea telefónica, y en Twitter estamos en @C7-Est Central. Están con nosotros Paloma Robles de Reporte Índigo, también nos acompaña Víctor Manuel Chávez Ogazón de El Occidental y Señal Informativa, Jorge de la Cueva, columnista del Informador, y Raúl Torres de La Crónica. Esperamos su comunicación. Buenas tardes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Contreras. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central, 5 de la tarde con 48 minutos, hablando de estrategias de salud pública en Jalisco. Contingencias, llámese dengue, llámese influenza, llámese también contingencias ambientales, problemáticas de basura y de medio ambiente en la ciudad, lo que respiramos, lo que fumamos también, ¿no? Los escapes de los autos, los túneles, los camiones, el suelo, etcétera, ¿no? Todo mal. Y bueno, pues llegamos al último bloque de este programa y antes de esto, Zul de la Cueva tiene un aviso importante que comentarnos, por favor, Zul. Bueno, más que nada queríamos aprovechar el espacio y gracias, Begoña, por permitirlo, para invitarlos a todos los que puedan a la manifestación Prensa No Dispare, de la que les hablará Paloma. Sí, nos vamos a juntar todos los periodistas de Jalisco que quieran apoyar, solidarizarse con con lo ocurrido en Veracruz en días pasados, el tema de Goyo.
y vamos a estar a las 12 del día en la esquina de Juárez y Federalismo. Pues ahí esperamos su presencia. Por favor, evítese, si está usted en algún partido político, evítese asistir. No venga a repartir boletos contra la influenza, Y por café. favor, o a favor No, del camión, lo digo que en sea. serio, ¿no? Porque sí se ha prestado un poco a manipulaciones y movimientos extraños de algunos personajes de la ciudad, y yo, pues de entrada, lo sugiero, ¿no? Ok, una manifestación en donde ¿Es pacífica? ¿Es Es pacífica? pacífica, es de periodistas, Claro. ciudadanía en general, que quiera apoyar. Sí, en nuestra Veracruz han labor. matado a más de 10 periodistas en lo que va 14. del periodo del señor Duarte. 14 No ha habido un años, esclarecimiento de los hechos. El periodismo en México es muy difícil de ejercer, es una situación de riesgo ser periodista en México. Y un poco en apoyo al gremio, si a usted le gusta estar informado, si usted cree que medio hacemos nuestra chamba, pues haga paro y véngase Súmese. con nosotros Sí, es Sí, breve, Víctor. será un mensaje de 3 puntos y pues ahí los esperamos. Ok, entonces nuevamente domingo 23 de febrero, 12 del día en la esquina de Juárez y Federalismo. Ok, ahí en el Parque Rojo. Puede ir Parque en de la bici Revolución. si usted gusta. Ok, si va a la vía Aprovechando recreativa, la pues vía ahí se puede recreativa. sumar, ¿no? Muchas Exactamente. personas que circulan también. Bueno, pues muchas gracias por hacer la invitación. Al contrario, por darnos Gracias. el espacio. No, con mucho gusto. Y bueno, pues regresando, la fuente, ¿no? De salud pública, hablando de ejercer esta fuente. Ay, sí llego al domingo, sí llego. La fuente Paloma de es una contagio. fuente de salud. No, no es cierto. Semana salud. Que ya tú tocabas un poquito el tema, Víctor, con el caso de Isaura, ¿no?